Aleluya, qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Este día vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a preparar nuestro corazón para que el Señor nos hable y hable a nuestra vida. Le voy a invitar a que abra la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 15. Libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 hacia el versículo 15. Amén. En amor y en respeto que le tenemos a la palabra, yo le voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Quiero hacer énfasis en esa pregunta. Y ustedes, hermanos, que están este domingo por la tarde en la iglesia, ¿quién dicen que soy yo? Jesús nos está preguntando eso. Entonces respondiendo Simón Pedro, versículo 16, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Declarémoslo juntos todos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Señor, queremos hablar de tu palabra jamás volverá vacía, tu palabra, Señor, alcanzará el propósito para la que fue enviada. Espíritu Santo, tú estás aquí y esta tarde yo te pido que traigas la convicción. Trae convicción a los corazones, que nos lleve al arrepentimiento, que nos lleve, Señor, a poder caminar de la manera como tú quieres que nosotros caminemos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Puede sentarse. Estamos en Navidad y hace un momento atrás le dije que Navidad simplemente tiene que ser acerca de Jesús. Navidad no se trata de juguetes, de ropa que compramos, de regalos o de fiestas. Porque actualmente en el mundo hay muchas personas que no pueden comprar todas esas cosas y entonces ellos no podrían tener Navidad. En el tiempo que vivimos hemos perdido realmente el concepto de lo que es la Navidad. En Australia se quiere sacar el nombre Christmas o Navidad. Hoy el saludo oficial es Happy Seasons, que quiere decir esto como felices fiestas. Y se ha sacado a Jesús y en vez de Jesús se ha puesto a Santa Claus o al viejito pascuero, como dicen en otras partes. Ahora parece de que lo que más es simbólico es Santa Claus y los juguetes. Pero yo le digo, nosotros tenemos la oportunidad de pensar de una manera diferente. Tenemos la oportunidad de hacer de este tiempo en el cual Jesucristo tiene que ser el centro y la razón de todo esto. Sé que tenemos familia, sé que hay momentos de dar regalos, sé que es todo eso. Pero recuerde, sería ilógico, pero muy ilógico, que se le celebre el cumpleaños a alguien. Y un ejemplo, perdone que voy a ocupar a usted, hermano Sotero. Hermano Sotero, le queremos celebrar el cumpleaños, pero por favor no vaya a venir ni vaya a aparecer en la fiesta. Yo creo que sería sumamente ilógico y eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Christmas aquí, Christmas por allá y Christmas por allá. Y mi pregunta es, ¿dónde está Jesús en todo esto? No está Jesús en ningún lado. Todo es Happy Seasons y todo es acerca de Santa Claus. Tenemos que venir y llegar a un tiempo, un momento y venirnos a esta pregunta: ¿quién es Jesús?
¿Quién realmente es Jesús? Y sabe, yo quiero predicarle esto porque creo que el Espíritu Santo me ha guiado a esto. Y el Espíritu Santo puso un pensamiento en mi corazón. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dice esto. Sabes que el problema que existe hoy en día es que la identidad que nosotros tenemos de Jesús o la respuesta a esa pregunta de quién es Jesús determina nuestro amor por Él, nuestra clase de servicio por Él, determina la manera que lo estamos adorando. Por eso en estos domingos yo quiero que hablemos bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? Porque he oído escuchar tantas expresiones de tanta gente y entre nosotros a veces los cristianos tenemos expresiones. A veces le decimos, bueno, el colocho de allá arriba ya sabe lo que yo soy. Hablamos de esa manera de Jesús. Otros decimos, o el hombre aquel, o el niñito Jesús, o el niño Dios. Y hablamos de una manera como que Él fuera un llavero o un amuleto que nosotros podemos usar en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, quiero decirle esto, los grandes líderes mundiales, hasta los grandes líderes mundiales han hablado de Jesús, porque la influencia de Jesús nosotros no la podemos negar. Solo miremos la fecha que tenemos, 2017, ¿después de quién? No dice después de Mahoma, ¿cómo dice? 2017, después de Cristo. Los años se han dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Su influencia es grande. Por ejemplo, opiniones que hay acerca de Cristo. Para muchas personas, Jesús solamente fue un revolucionario. Gandhi, el famoso padre de la independencia de la India, dice: Jesús fue el resistidor más activo que se conozca en la historia. El famoso ex líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, dijo esto: Jesús fue el primer socialista que buscó una mejor vida para la humanidad. Para Fidel Castro, él dijo: nunca encontré una tan sola contradicción entre las ideas que me sostienen a mí y entre ese símbolo, Cristo, extraordinaria figura. ¿Pero era cristiano Fidel? No. O sea, Cristo, el hombre revolucionario. Y ahí lo vio, ahí se quedó y hasta de ahí no pasó. Para otras personas, por ejemplo, o en la cultura moderna. En la cultura moderna, hermanos, lo de Jesús está por todos lados. Aún más hasta en películas. Shows como South Park o Parque del Sur, aparece Jesús. En muchas películas, inclusive, me llamó la atención una película, una serie canadiense que se llama Cristo Cazador de Vampiros. ¿Recuerda usted hace años cuando salió La Última Pasión de Cristo? Esta otra famosa película, El Código Da Vinci. Tratando de presentar a un Jesús que ahora cualquier persona lo usa en una camisa, se lo pone en una gorra. Y usted mira, por ejemplo, por eso traje esta corbata, tiene una figura aquí de Jesús. Esta corbata es una corbata chilena, alguien me la trajo de Chile, ¿verdad? Sí, no me recuerdo quién, pero tiene ahí una figura de Jesús, muy popular, así como usted recuerda la época del Che Guevara, las camisas del Che Guevara, los calcetines del Che Guevara, todo, populares nada más, populares. Pero no un Dios, escuche eso, pero no un Dios que me puede cambiar la vida, pero no un Dios que me puede hacer de nuevo, que puede hacer que quiebre las cadenas del vicio, que puede hacerme de mí, de una persona que ya no puedo más y que estoy en el pecado y me liberta y me santifica. Ese es el Jesús que queremos predicar aquí y es el que le recuerdo, ese es el Jesús del cual estamos celebrando su cumpleaños. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para otras religiones también tienen su opinión con respecto a Jesús. Por ejemplo, la fe Bahaya, ellos creen que Cristo es una manifestación de un Dios y un profeta, pero es inferior a Mahoma y al profeta de ellos. Para los budistas, sí, creemos en Jesús, pero Jesús simplemente fue un hombre iluminado. Para los hindú, claro, también Jesús es Dios, pero agréguelo a la lista de los 200 millones de dioses que tenemos. Otro más. Para los musulmanes, ¿creen en Jesús? Claro que creen en Jesús los musulmanes. Es un profeta muy reverenciado, pero nada de compararse a Mahoma, dicen ellos. Un hombre cualquiera que murió como cualquier otro. Para los testigos de Jehová, dicen, no, sí, Jesús es el ángel Gabriel, es un ángel simplemente.
Para los gnósticos, dicen, oh, creemos en Jesús. Sí, Jesús es un espíritu eterno, un espíritu sabio que de vez en cuando se reencarna en personas y comienza a hablarnos para darnos palabras que nos iluminan. Los líderes de los pueblos, las religiones, la cultura tienen ideas acerca de Jesús, que muchas y 100% ideas equivocadas. Pero fíjese que yo digo esto, lamentablemente, quienes opinaron y dijeron la verdad acerca de Jesús, ¿sabe quiénes fueron? ¿A qué no se imagina quiénes fueron? ¿Sabe qué? Los demonios. Los demonios, dice la Biblia, que cuando Jesús venía, y Lucas capítulo 4 lo puede leer, cuando Jesús venía y había un endemoniado, lo primero que decía, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? En Lucas 4, del 40 al 41, el demonio comenzó a gritar y comenzó a decirle, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Los demonios. Por eso dice que los demonios creen y tiemblan. Por eso yo le quiero decir que no hay demonio que nos pueda tener atado, que nos pueda tener en derrota, porque la sangre de Jesús tiene poder y te quiere hacer libre para que tú puedas estar libre de los vicios, libre de tantas situaciones que están ahora mismo ahogando esta humanidad. Para nosotros que estamos dentro de las iglesias, y yo hacía esa pregunta cuando comenzamos, para usted, ¿quién es Jesús? Nosotros podemos responder de miles de maneras. Mire, las que yo he encontrado, las más comunes. Por ejemplo, Jesús. ¿Cómo le llamamos a él? Jesús. ¿Qué quiere decir cuando usted dice Jesús? Jesús es una adaptación a nuestro idioma del nombre hebreo Yeshua. Diga conmigo, Yeshua. El nombre Yeshua simplemente es el nombre Josué en el Antiguo Testamento. Yeshua. Ahora, ¿qué significa Yeshua? Está diciendo la salvación que viene de Jehová. O sea, cuando usted, por ejemplo, los signos que cantamos ahora o coritos, Jesús, qué nombre más lindo es tu nombre. Porque cuando yo estoy diciendo Jesús, yo estoy diciendo la salvación. Tú eres Jesús, la salvación que viene de Jehová. ¿Y qué es salvación? La salvación del pecado. Nadie puede liberarse del pecado. Nadie por buena voluntad que tenga puede dejar de fumar, puede dejar las drogas, puede dejar de hacer tantas cosas, a no ser que se rinda a los pies de Jesús. Si esa es su realidad este día, ríndase a los pies de Jesús, que Él te puede salvar. Cristo. Opinamos o decimos muchas veces, oh Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Cristo es un nombre griego que se origina en un nombre hebreo. El nombre hebreo es Mesías. ¿Y quién es un Mesías? Un Mesías es un libertador. Literalmente quiere decir la palabra el ungido. Alguien que está siendo ungido o que es ungido para poder hacer cosas grandes. Cristo quiere decir Mesías. A veces unimos los dos y decimos Cristo. ¿Qué quiere decir? El ungido de Dios que vino a salvarnos. ¿Cuántos dicen Jesucristo? ¿Cuántos dicen Jesucristo? ¿Cuántos dicen Jesucristo? A Él sea la gloria. Amén. ¿Cuál es el otro nombre que usamos? El otro nombre que usamos es Señor. Oh, el Señor me ha bendecido. Oh, el Señor aquí. Y a veces, especialmente cuando comencé a conocer los hermanos colombianos, soy un colombiano aquí, no. A veces me decían, cuando le hablaba así, mira hermano, sí señor. Sí, señor. A mi esposa le dan, sí, señora, sí, señor. Y decía, wow, qué formales son los hermanos. Pero hoy en día nosotros decimos el Señor para decir masculino y la señora para decir masculino. Pero en los tiempos de la Biblia, la palabra Señor significaba otra cosa. La palabra Señor significaba que usted era un amo. Alguien que tenía dominio. Alguien que tenía poder. La palabra kurios es la palabra griega que decía alguien poderoso. Ahora imagínense, a veces nosotros decimos Señor Jesucristo. Mire qué está diciendo cuando usted dice Señor Jesucristo. Está diciendo alguien que tiene poder grande que vino de parte de Jehová para poder salvarme a mí. Yo no sé si quizás no me oyó,
Lo voy a volver a repetir porque esto es para pararse y bailar encima de las sillas y decir gloria a Dios. Estamos diciendo a alguien que tiene todo dominio, poder y potestad, que vino a salvarte de parte de Jehová y que tiene ese poder para hacerlo. Oh, yo te alabo, Señor. Salva este día, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. ¿Qué otro nombre usamos? Rey de reyes, Señor de señores. Hijo de Dios, Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Nuestro buen pastor, Cordero de Dios, el Salvador. Más de 200 nombres que podemos encontrar en la Biblia. Cada uno de estos nombres tiene una cita bíblica, pero no tengo tanto tiempo como para ir por cita y cita y cita y leyéndola. Pero son los nombres que nosotros decimos con respecto a Jesús. Ahora, entendiendo esto, este día dice la palabra de Dios en lo que leímos, que Jesús toma a sus discípulos y se va a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo. Ese lugar, fíjese, el Señor andaba buscando con sus discípulos tener un tiempo de reposo. Y ellos habían buscado una ciudad, que era una ciudad bien gentil, no tan judía, donde había mucha gente de varias partes del mundo. Y en esa ciudad había algo bien peculiar. Herodes había mandado a hacer un templo dedicado al emperador de Roma. Y en ese templo estaba la estatua del emperador romano. Y las personas llegaban a ese templo a quemar incienso delante del emperador romano. Y le decían palabras como Ave César o Hail Curios, como que dice César es el Señor, algo así. Y venían y le hacían esa adoración. Pues en ese lugar el Señor va con sus discípulos. Y cuando llega a ese lugar que ellos están a solas, quieren tener ese momento, podemos llamar íntimo, entre el maestro y sus discípulos. En ese preciso momento les hace una pregunta. Y la pregunta comienza, la primera pregunta es: ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la multitud acerca de mí? ¿Qué dice? ¿Cuál es el pensamiento? Recuerde algo que yo le dije al principio. Lo que nosotros pensemos o cuál es la identidad que nosotros tengamos hoy en día de Jesús determinará nuestra calidad de alabanza, de adoración, de servicio y de compromiso que tengamos con Jesús. Aún más, si usted nos está visitando esta tarde y usted dice, yo no creo en religión, yo tampoco creo en religión, pero yo creo en Jesús. Y si tú llegas a tener una revelación que Jesús te puede salvar, que Jesús te puede cambiar, que Jesús te puede libertar y que lo miras como el alto, todopoderoso, tú no te va a quedar otra opción que rendirle tu vida a Él. Les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres? ¿Qué anda diciendo la gente por ahí? Los discípulos dicen, sí, mira Señor, nosotros nos mezclamos entre la gente y lo que hemos oído hablar, ¿sabes qué andan diciendo? Sí, que tú eres Juan el Bautista. Y es cierto, porque dice que uno de los que creía eso era el rey Herodes, el mismo que había mandado a decapitar al Juan Bautista. Cuando oyó hablar de Jesús, que Jesús hacía milagros, pensó y dice que procuraba ver a Jesús porque creía que Juan el Bautista había resucitado. Después dice que alguien más le responde, Señor, sí. ¿Qué dice la gente? La gente anda diciendo que tú eres el gran profeta Elías. Cuando usted recuerda el libro de Malaquías, se cierra con una profecía que dice que el Elías iba a venir una vez más. ¿Para qué? Para preparar el camino del Mesías. Entonces le dice, Señor, la gente te está comparando como el gran profeta Elías. Amén. Y después dice otro, Señor, ¿me dejas opinar a mí? Sí, y vamos a ver, ¿qué has oído tú? Mira, Señor, yo oí que dicen que tú eres el profeta Jeremías. Ahora, ¿por qué Jeremías? Había una tradición dentro de ellos que decía que cuando venían los caldeos o los de Babilonia a destruir Jerusalén, el profeta Jeremías tomó el arca y el altar de incienso y lo escondió en el monte Nebo. Entonces ellos creían de que un día Jeremías iba a volver, iba a sacar el arca, iba a sacar el altar del incienso para que la gloria volviera a Israel porque el Mesías había llegado. ¿Usted se da cuenta? 3 nombres ilustres. Juan el Bautista, que era el profeta del momento.
Elías, el gran profeta esperado, y Jeremías, un gran profeta. Pero, ¿qué entonces era el concepto de la gente? El concepto de la gente era simplemente: Jesús es un gran profeta. O sea, es simplemente un hombre. Y muchas veces en nuestro mundo se mira a Jesús de esa manera. Un simple hombre. Si fuera un hombre, no me hubiera cambiado a mí la vida. Si fuera un simple hombre, no me hubiera sanado cuando yo he estado enfermo. Si fuera un simple hombre, no lo hubiera salvado a usted. Si fuera un simple hombre, no le hubiera quitado esa vida de vicio, porque muchos de ustedes eran alcohólicos, drogadictos, peleadores, mujereros, eran de todo. Pero cuando vinieron a Jesús, quien es el Hijo de Dios, le cambió la vida para siempre. Y aquí estamos adorando y alabándole. El más famoso, el famoso Napoleón Bonaparte dijo: yo conozco a los hombres y Jesucristo es más que un hombre. Luego Jesús le dice a los discípulos: ok, excelente. Ahora a usted, muchachos, les hago esta pregunta. ¿Quién soy yo para ustedes? Díganme la verdad. ¿Ya oyeron lo que dice la gente? ¿Han visto lo que yo hago? Ahora, díganme ustedes, ¿quién soy yo? Parece que hubo un momento de silencio. Estaban pensando: ¿qué decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Pero dice que en ese momento el famoso Pedro, que esta vez no fue que fue hablantín, sino que le vino una revelación de Dios. Y en esa revelación de Dios le dijo: tú eres el Cristo. ¿Se recuerda qué significa Cristo? El Mesías, el ungido. Eres el Hijo del Dios viviente. O sea, ¿qué es lo que dijo Pedro? Para mí, Señor, tú no eres un hombre, tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador. Hermanos, yo quiero decir, del mismo momento que nosotros comencemos a pensar diferente de Cristo, se nos va a ver en nuestra vida personal. Dijo el Señor Jesús: Pedro, esto no te lo ha revelado carne. No es que tú eres una persona con mucha sabiduría. No es porque tú eres un teólogo. Esto te lo reveló mi Padre Celestial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú tienes una revelación de quién es Jesucristo, se te van a revelar muchas cosas en tu vida. Y atención, la palabra revelar lo que quiere decir es quitar el manto de los ojos. Cuando tú entiendes eso, cuando tú comienzas a ver a Jesucristo más allá del Cristo de la religión, del Cristo del escapulario, del Cristo de la pintura, y cuando comienzas a ver que Él es real, de que Él no está crucificado, sino que Él está vivo y tiene el poder para cambiarte tu vida ahora mismo. Yo recuerdo haber ido a la iglesia por mucho tiempo. Estoy en las iglesias desde que tenía 5 años de edad. Y todos los días en los cultos, todos los días no me perdía los cultos. Culto de mujeres, culto de hombres, culto de jóvenes, culto de doctrina, culto de oración. Todos los cultos estaba yo. Pero un día en mi vida tuve una revelación de Jesucristo. Y usted me pregunta: pastor, ¿lo vio? No. No sé cuál fue la revelación, pero la revelación que yo tuve mientras estaba sentado en una banca al frente fue que yo era un pecador y que necesitaba arrepentirme, que necesitaba pedirle perdón al Señor, porque si no me arrepentía iba al infierno. Estamos hablando de un niño de 7, 8 años, y ahí donde estaba en mi banca comencé a llorar. Mis lágrimas comenzaron a derramarse. El culto terminó y yo estaba sentado ahí llorando. Y siempre el hermano Oscar, que siempre me andaba molestando, llegó y dijo: hey, ¿qué te pasa? Me dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás llorando? Y yo con lágrimas en mis ojos le dice: quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Me agarró, me llevó al frente, llamó al pastor, llamó a los hermanos, y ese día ahí en el altar le entregué mi vida a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo siempre iba a la iglesia, siempre andaba con los jóvenes, iba a las vigilias, leía la Biblia, le cantaba al Señor, salíamos a predicar a la calle, pero nunca había tenido una revelación personal de Jesucristo.
No me pregunte cómo fue. Lo único que algo cambió dentro de mí, que dije, necesito a Jesús. Y eso es lo que necesitamos experimentar en nuestra vida. Nuestra vida se ha vuelto tan dura que se nos ha olvidado que Jesús tiene el poder de transformarnos totalmente. Oh, yo alabo al Señor porque Él es grande y todopoderoso. Mire, a Pedro, cuando Él le dijo eso, el Señor le comenzó a revelar: mira, Pedro, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y a ti, Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Cuando tú cierres, nadie va a poder abrir. Cuando tú abras, nadie te va a poder cerrar. Vas a tener autoridad, vas a tener potestad. ¿Qué quiere decir esto? A veces se ha interpretado mal y muchos piensan que el Señor le está diciendo: Pedro, porque tu nombre es roca, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Si la iglesia estuviera edificada sobre Pedro, no estaríamos aquí. Hace más de 1000 o 2000 años la iglesia hubiera desaparecido. Si la iglesia es edificada sobre hombres, no hubiese sobrevivido. ¿Pero qué es lo que significa? En griego hay 2 palabras y se lo tengo que explicar porque usted algún día se lo va a tener que explicar a alguien. Ponga atención en esto, por favor. Hay 2 palabras, Petra y Petros. Diga conmigo, Petra y Petros. Petra significa una piedra grande que se ocupa para poner como edificación en una casa. Cuando edificas la casa sobre la roca, el Señor te está diciendo: edifica la casa sobre la Petra. ¿Aló? Edifica la casa sobre la Petra, la roca grande, la que no se mueve. Y Petros significa un pedacito de esa roca. ¿Estamos claros con eso, hermanos? Entonces el Señor le está diciendo: no es que tú vas a ser el fundamento, pero tú vas a ser parte fundamental de lo que yo voy a hacer. Y además de eso, cuando Pedro tuvo esa revelación, también el Señor nos regaló una revelación a la iglesia. Y la revelación es que las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. ¿Hemos entendido ese pasaje de la Biblia, hermanos? ¿Lo hemos entendido claramente? Se lo voy a decir de otra manera. Lo que nos está diciendo que el diablo nos va a cerrar puertas. Va a tratar de decir: ustedes no pasan de ahí. Ustedes los voy a mantener enfermos. Los voy a mantener en derrota. Los voy a mantener totalmente destrozada la familia. Le he echado un gran candado y aquí no pasan. Y el Señor nos dijo a nosotros: no hay puerta que ustedes no puedan abrir. Solo tomen la decisión, atrévanse en el nombre de Jesús, comiencen a orar, a ayunar, a buscar de Dios, y ninguna puerta se va a mantener cerrada. Oh, por eso este día yo digo: mire, muy pronto yo ya siento el olor a la lluvia de bendición. Hoy ya siento que viene esa lluvia de bendición sobre este lugar. ¿Por qué razón? Porque no hay puerta que el enemigo nos va a mantener cerrada. Oh, de ese aplauso al Señor. Como tú miras a Jesús, como tú piensas acerca de Jesús, va a afectar tu manera de servirle, de adorarle, de buscarle. Entre más lo conoces, más le quieres servir, más le quieres adorar. Entre más le conoces, tú vas a entender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Entre menos lo conoces, va a ser más difícil que tú puedas entender qué es lo que Dios tiene para tu vida. A veces nosotros tomamos decisiones. ¿Por qué razón? Porque decimos: yo hago lo que a mí me da la gana. Yo hago lo que a mí me da la gana. A mí nadie me manda. Y cuando mi vida se destroza, comenzamos a decir: Jesús, estoy enojado contigo. ¿Por qué permitiste eso? Él no lo permitió. Tú lo permitiste. Porque tú no le diste la oportunidad a que Jesús gobernara tu vida. Cuando nosotros entendemos quién es Jesús, algo tiene que pasar en nosotros. Estamos en Navidad, había unos pastores en el campo. Los pastores salían con sus ovejas al campo. Ellos eran buenos judíos, creían en el Mesías, que algún día iba a venir. No se habían dado cuenta que esa noche el Mesías estaba naciendo. Pero tuvieron una revelación. Un ángel les dio las buenas noticias. Luego vinieron huestes celestiales, canciones celestiales. ¿Y cuál fue la revelación que les dijo? El Mesías. Oiga, yo quiero aclarar, para el judío el Mesías era un guerrero que venía a pelear para sacar a los romanos y darles la libertad. ¿Pero qué fue? Le dijo, ¿qué le dice el ángel?
vas a encontrar al niño o al Mesías en un pesebre. Óigame, un pesebre. Nuestra mentalidad de pesebre es por lo que hemos visto por las películas y por las tarjetas de Navidad. Pero estimados hermanos, un pesebre es un establo de animales, es una cueva. En una cueva, en un lugar donde duermen los animales, ha nacido el Mesías. Esa es la revelación que me estás dando, sí. Y es un niño. No es el guerrero que descendería del cielo para sacar a los romanos, es un niño envuelto en pañales. Wow. Así es la revelación de Jesús. Señor, yo pensaba que me ibas a ayudar de esta manera. Yo pensaba que lo iba a hacer de esta manera. Yo pensaba que iba a ser de acá. Pero ¿por qué permitiste que fuera así? Porque fuera acá. Porque Él es todopoderoso. Porque cuando ellos fueron al lugar y encontraron y vieron que era una realidad, dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a contar y la gente se admiraba, dice la palabra, se maravillaban de cómo los simples pastores ahora andaban hablando acerca de Jesús, del Salvador que había nacido. Le doy otro ejemplo más, los famosos sabios del oriente que no eran ni reyes, sino que ni tampoco magos que sacaban conejos de los sombreros, sino que eran personas que estudiaban las estrellas. Un día ellos dijeron, algo nos está diciendo esto, nos está anunciando el nacimiento de un Salvador. ¿Qué decidieron? Sigamos la estrella. Ellos estaban donde ahora es Irak, por ahí donde está ahora Irak. Desde ahí comenzaron ellos a viajar hasta Jerusalén. Y sabe, estaban tan determinados de encontrar la verdad, de que dice la Biblia que literalmente alborotaron la ciudad. Alborotaron al mismo rey, porque ellos andaban preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está? Lo queremos adorar. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo mundo se alborotó. Pero es que cuando tú tienes una revelación clara de quién es Jesucristo, te tienes que alborotar. Por eso es que yo digo que a veces nosotros hemos perdido eso en nuestras vidas, porque estamos muy pasivos, somos cristianos pasivos. Nuestro Cristo está quizás en una tarjeta de Navidad, nuestro Cristo quizás está allá en un pesebre quizás que usted tiene en su casa, pero no está vivo en su vida. ¿Por qué razón? Porque cuando está vivo esa revelación, tú quieres hablar de Él, tú quieres adorarle. Cuando cantamos canciones, poderoso nombre Jesús, tú te tiras al suelo y dices, sí, es cierto, ese nombre sobre todo nombre. Estos hombres, dice, trajeron tesoros, le adoraron y cosas grandes comenzó a pasar en medio de ellos. Pero pastor, la gran pregunta esta tarde, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo dice la Biblia que es Jesús? ¿Qué pasa? ¿Cómo es Jesús? ¿Sabe? Yo quiero ocupar lo que la Biblia dice y nos describe de quién es Jesús. El Señor le escribe a 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. 7 iglesias que hoy en día estarían en Turquía. Las iglesias estaban en un círculo, una tras otra, eran 7 iglesias. Y esas 7 iglesias el Señor le escribe una carta para decirles de la situación que estaban viviendo. Pero es bien interesante que a cada iglesia el Señor se le presenta y le dice, esto soy yo, no lo que ustedes están diciendo. ¿Quieres saber qué es lo que dice la palabra de Dios? Se lo voy a leer rapidito. A la iglesia de Éfeso, el Señor se le presenta como el que tiene a sus pastores o sus mensajeros en la mano derecha y como el que camina en medio de los candelabros o los candeleros o en medio de la iglesia y se da cuenta lo que pasa en medio de la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. A la iglesia de Esmirna se le presenta como el alfa y la omega, como el que murió, pero también el que resucitó. A la iglesia de Pérgamo se le presenta como que el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? A la iglesia de Tiatira se le presentó como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies poderosos y resplandecientes como el bronce brillante. A la iglesia de Sardis el Señor se le presentó como el que tiene los 7 espíritus o la plenitud del Espíritu Santo y tiene a sus mensajeros y a sus pastores. A la iglesia de Filadelfia se le presentó como el santo,
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. A la iglesia de la Odisea se le presentó como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, o la fuente o el origen de toda la creación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El aplauso es para Él, no es para mí, así que tiene que ser bueno. Ya vamos a ir terminando casi. En los próximos domingos, hermanos, yo me quiero tomar esas características que el Señor le reveló a las iglesias y aplicarlas a nuestras vidas personales. Que no miremos a ese Jesús de las postales, ese Jesús de los dibujitos, sino que lo miremos como lo que Él es. Porque si nosotros lo entendemos, nuestra vida será cambiada radicalmente y 100%. Porque cuando desentendemos cuál es la verdadera identidad de Jesús, nos volvemos como la iglesia de la Odisea. El libro de Apocalipsis habla de una iglesia que estaba en esa ciudad que se llamaba la Odisea. Y esa iglesia tenía 3 problemitas, rapidito. Uno, era una iglesia tibia. Ni estaban calientes por Dios, ni tampoco fríos, estaban tibios. Era una iglesia autosuficiente. Lo tenían todo, decían, no hay lugar para Cristo. Era una iglesia que estaba ciega. Una iglesia que no podía ver su situación real. Quizás nuestra vida personal, si no tenemos una clara revelación de quién es Jesucristo, se transforma en eso. Que nos volvamos cristianos apáticos, que no leemos la Biblia, no vamos a la iglesia, no le hablamos a otros de Cristo, no nos gozamos en las adoraciones, no sentimos la presencia de Dios dentro de nosotros y a veces sentimos que es mejor el mundo que la iglesia. Lo peor de todo en esta problemática es que a veces no vemos que estamos necesitados de Cristo. Estamos mal, escuchen, estamos mal. Estamos muy mal, hemos fracasado en nuestra vida. Y cuando la gente te dice, tenés que cambiar, o la palabra de Dios te dice, tenés que cambiar, lo que hacemos simplemente, no, el que está mal sos vos. Yo estoy bien, yo estoy bien. Nos cuesta admitir que necesitamos un cambio en nuestra vida. Pero cuando yo entiendo quién es Jesús, qué es lo que hace, qué es lo que Él puede hacer, en ese momento yo entiendo de que una de las principales cosas que Jesús hizo en mi vida me trajo paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La palabra paz en la lengua original es shalom. Diga conmigo, shalom. Ahora, para nosotros paz significa, a mí me gusta en la tarde sentarme en paz a tomarme un café. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie le esté molestando. Y cuando se ha establecido paz entre dos naciones, quiere decir que no hay guerra. Pero shalom no significa ausencia de guerra. La palabra shalom quiere decir más que suficiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se aplica shalom? Tú puedes estar enfermo, pero si el Señor es tu shalom, usted dice, teniéndolo a Él, yo estoy tranquilo. No puedes tener dinero. Y cuando no hay dinero nos preocupamos, nos enojamos. Pero si tú tienes shalom contigo, tú dices, tengo a Jesús. Y Él me va a ayudar a salir adelante. Y cuando los ángeles cantaron y el Señor nació, dijeron, y en la tierra, shalom. No quiere decir que se iban a acabar los problemas, no. Quiere decir de que ahora tenemos la protección de Dios, que pase lo que pasa, Él nos estará protegiendo. El Señor, ¿por qué lo mataron? ¿Sabe por qué lo mataron? Cuando Él estuvo en esta tierra, porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Dijeron, has blasfemado, te vamos a matar por blasfemia. Pero, ¿qué le trajo a Israel? Él dijo estas palabras, lo digo literalmente,
Lucas 19, 42. Si solo supieras hoy lo que te trae tu paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán una muralla te rodearán y te atacarán por todos lados. En ese momento que Jesús vino, si lo reconocían, Jerusalén iba a tener paz. Pero lo rechazaron. Por eso vino la destrucción. Ojalá que esta tarde no sea el caso tuyo. Que si necesitas al Señor, este día lo puedas encontrar y tengas tu paz. Termino con esto. Hay una palabra que quizás para usted no sea tan común. Pero diga conmigo, sumatanga. Pastor, no es mala palabra ni es brujería. Ya le voy a explicar por qué. Amén. No es decir, el pastor me está haciendo que diga hechizos. No. Diga conmigo, sumatanga. Es una palabra hindú. Los nativos de la India suelen llevar sus cargas pesadas sobre su cabeza. Es tan común. Y es bien usado ese sistema. Que el gobierno ha mandado a hacer en las carreteras unas plataformas donde ellos pueden poner su carga y ahí hay una sombrita donde se pueden meter y se sientan a descansar. Esos lugares se llaman sumatanga. En otras palabras, lugares de descanso. Cuando un hindú se convierte a Cristo, ¿sabe cuál es la expresión favorita que ellos dicen? Cristo es mi sumatanga. ¿Qué es lo que está refiriendo? Cristo es mi descanso. Cristo es en quien yo puedo reposar. Voy a invitar a los hermanos músicos, por favor, ven. Vamos a ir terminando. No quiero terminar esta tarde. Pónganse de pie, por favor, iglesia. ¿Para qué hablé este mensaje? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? La razón de todo esto, número 1, que si alguien no ha recibido a Jesús, o sea, si alguien necesita esa paz que solo Cristo puede dar, para ti fue este mensaje. El Señor quiere que encuentres esa paz. Solo Cristo puede cambiar tu vida, te lo aseguro. La prueba más clara es todos los que estamos aquí. Cristo nos alcanzó, nos cambió. Si no hubiera sido por Él, ya no estuviéramos vivos. Esta tarde yo te invito, si has venido a la iglesia por primera vez, solo levanta tu mano, no vamos a hacer ningún ritual. La Biblia dice que hay que creer con el corazón y confesar con la boca. Y si con la boca confiesas que Jesucristo es el Señor, dice que serás salvo. No te estoy invitando a una nueva religión. Te estoy invitando a que tú puedas cambiar tu vida, que le des la oportunidad a Jesucristo que cambie tu vida. Él tiene poder para liberarte. Y lo más importante, hoy este día tú vas a decidir a dónde vas a pasar la eternidad. Escuchen, ninguna iglesia tenemos boletos para ir al cielo. ¿Me escuchó? Las iglesias no tenemos los boletos del cielo. Lo único, lo único que salva es creer en Jesucristo. Usted dirá, pues bueno, yo tengo el purgatorio y ahí purgo mis pecados y luego voy al cielo. La Biblia católica y nuestra Biblia jamás tiene la palabra purgatorio o existe algo que me indique que existe. ¿Dónde hacemos las decisiones? Aquí en la tierra. Jesús le dijo al pueblo de Israel, si entendieras hoy lo que trae tu paz. Esta tarde que el Señor te trajo aquí porque te quiere prevenir de algo peor. Y Él te está diciendo, acepta a Cristo ahora, antes que sea demasiado tarde. Este puede ser tu última oportunidad. No se vaya sin Cristo. Tiene poder para cambiar vidas. Así que ahí donde está, levante su mano y voy a orar por usted. Y le va a dar la oportunidad a Cristo Jesús. Dios le bendiga. Veo esa mano. Le va a dar la oportunidad a Cristo Jesús que transforme esa vida. Gracias. Y que haga las cosas nuevas. Gracias.
Hermana, dice acompaña a los muchachos, por favor. Vengan, voy a orar por ustedes. ¿Alguien más?